Muy buenas a todos ustedes, mucha gente que se está sumando en el día de hoy. Les voy dando la bienvenida a este webinar de inicio de semana, el cual hemos denominado Plan de Trading Semanal y tiene como objetivo ver un poquito qué es lo que está sucediendo con los mercados, qué noticias del calendario económico serán comunicadas, informadas en los siguientes días, qué impacto posible tendrán lógicamente los diferentes instrumentos, y en la última parte trataremos de brindarles nuestra opinión, comentarios respecto de los diferentes instrumentos que observamos en la plataforma, posibles escenarios de trading, así que les voy dando la bienvenida a todos los que se presentan. Hola Alexander, hola Alex, bueno, mucha gente que está sumando, son más que bienvenidos. Para aquellos que es su primera vez o aquellos que llevan un tiempo, leo varios nombres repetidos, me voy presentando. Soy Facundo Molina, director de la Academia Molefex, que he fundado en el año 2005 y desde allí hasta la actualidad gran cantidad de años recorriendo países y con esta oportunidad de estar a distancia compartiendo información con gente de España y América Latina. Aquellas personas que son nuevitos y recién se suman, les recuerdo que estamos de lunes a viernes a las 2 p.m, horario Argentina, Chile y Uruguay, al mediodía de Colombia, Perú, Ecuador y México, en este espacio. Así es, los lunes con el plan de trading, los viernes con el cierre y el resto de los días de la semana compartimos diferentes instrumentos y herramientas para brindarles mayores opciones en la toma de decisiones. Vamos a ver qué está comenzando, qué está sucediendo en esta nueva semana. Una semana lógicamente que toma el coletazo de lo que fue la semana previa. ¿Por qué? Y porque la semana previa conocimos el índice de precios al consumidor. Un dato que está teniendo muchísimo impacto lógicamente en este año. ¿Por qué? Porque ha subido la inflación tanto minorista como mayorista a nivel mundial, consecuencia de la gran cantidad de estímulos económicos que se han realizado durante la pandemia y con el objetivo de en el corto plazo poder atacar los efectos claramente que tuvo el COVID a nivel mundial. En estos momentos y en los últimos meses estamos observando una suba de la inflación en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra y en el resto de los principales países. Obviamente ya en Latinoamérica estamos un poco acostumbrados a los altos precios en forma consecutiva. Sin embargo, los principales países, y lógicamente aceptando que se está dañando el bolsillo de los americanos, están utilizando todo su arsenal para poder achicar esta inflación con subas de tipo de interés y lógicamente diferentes planes y políticas monetarias. La semana pasada se conoció que la inflación en Estados Unidos se redujo, lo cual esto confirma que la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos es correcta, y esto rápidamente fue recibido por el mercado acorde a que posiblemente se disminuya la suba de los tipos de interés en las tasas en los Estados Unidos. Y claramente lo que vimos es un dólar debilitado bruscamente ante las principales monedas y lógicamente reacciones en los diferentes mercados. También observamos en el comienzo de esta nueva semana, como están viendo ahí, una imagen de Biden y Xi Jinping. ¿Por qué? Porque están chocando por Taiwán. Más allá de que están buscando un acercamiento, podría dañarse o incrementarse el conflicto, y de alguna manera esto lo está recibiendo Wall Street, que está cotizando con pérdidas luego de la recuperación de la semana pasada. También estamos observando ahí en la parte derecha el Bitcoin. ¿Por qué? Porque lógicamente la semana pasada observamos una fuerte caída de las criptos en general, y sobre todo el Bitcoin, que es un poco el que va mandando, el que va liderando los movimientos en el mercado cripto. Lo que se conoció, y lo dijimos en el cierre, que FTX se declaró en quiebra, dimitió su delegado, su CEO, y esto obviamente impactó en los mercados y llevó fuertemente a la baja
a las criptomonedas. Algunos hablaban de que no iba a perforar los $15.000 el Bitcoin. Bueno, vimos fuertes movimientos. Lo decíamos también desde el punto de vista técnico, tenemos algunos argumentos que podrían llevar aún más abajo a las criptos y lógicamente al Bitcoin. Pero bien, vamos a pasar un poco a esta semana, lo que pasó y nos ocupa lo que va a suceder la presente semana. Por eso los invito lógicamente a acompañarme a ver el calendario económico más relevante. ¿Por qué? Porque nos anticipa un poco de lo que va a suceder y lo que tenemos que estar atentos. Aquí Nadia me consulta si podemos ir viendo un poquito el euro dólar, el oro. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más adelante. Antes quiero que estemos atentos, y esto es una recomendación que solemos hacer, es qué argumentos vamos a tener nosotros en el mercado de movimientos. Bueno, fíjense que tenemos la suerte de ver el calendario económico en el día a día, donde no solamente los países o las monedas, en el caso que trabajen con Forex, van a tener posible movimiento y también el horario. En el día de hoy se conoció el discurso del gobernador de McLean, del gobernador de Canadá. Esto lógicamente brindó cierta volatilidad al dólar canadiense, pero de aquí en adelante estaremos atentos al PBI en Japón y un poquito más tarde a las minutas de la política monetaria de la Reserva, del Banco de la Reserva de Australia a las 7:30, así que atentos a aquellos que operen el dólar australiano en la sesión asiática un poquito más tarde. Mañana martes, con una semana en general mucho más aliviada de lo que fue la semana previa, conoceremos el cambio de claim count en Reino Unido. Mil disculpas, todavía ando recuperándome. Bueno, tendremos informes desde Reino Unido, como les decía, el Claim Count Change, un dato que suele tener impacto en los mercados y sobre todo en la libra esterlina a las 2 a.m. horario del este, horario de Nueva York. Con una jornada europea de gran cantidad de datos, inflación minorista en la eurozona, por ejemplo, nos vamos a ocupar directamente en la sesión americana porque conoceremos la inflación mayorista. La semana pasada observamos el índice de precios al consumidor, mañana conoceremos el índice de precios al productor, que se conocerá en simultáneo con el índice de manufacturas del Empire State. Fíjense que todavía el Empire State pareciera que está recuperando posiciones, pero está en negativo. Esto argumenta y nos brinda también información respecto a esa recesión que se empieza a vivir en Estados Unidos y también se estima se contagia al resto de los mercados. Por otro lado, como les decía, tendremos la inflación mayorista a las 8:30 horario del este, horario de Nueva York. Yendo al miércoles 16 tendremos la inflación minorista pero en Reino Unido a las 2 a.m. Se espera una nueva suba del 10.1 al 10.5. Un poco más tarde, ya desde el horario americano, conoceremos la inflación minorista también en Canadá, tanto la de corto, la de medio y la de mayor plazo. Y un poquito más tarde el informe de ventas minoristas en Estados Unidos, que pareciera estar repuntando respecto a los meses previos. Por último, y a las 9:15 tendremos el reporte de política monetaria del Banco de Inglaterra, que puede dar algunos movimientos a los mercados. En el resto del día, y más allá que tendremos el discurso de Christine Lagarde a las 10 a.m. en la eurozona, no se esperan importantes movimientos, pero sí estén atentos porque tendremos la reunión del G20, su segundo día, y a veces algún ruido puede escaparse y lógicamente puede brindar el movimiento en los mercados. Por último, y a los que operan en la sesión asiática del día siguiente, 7:30 p.m. horario del este de Nueva York, conoceremos el cambio del empleo y la tasa de desempleo, en este caso en Australia. Vamos al jueves 17 de noviembre, también con una importante cantidad de datos, pero como pueden observar, gran cantidad de datos de poco impacto. En este caso vamos a marcar como el índice de la Fed de Filadelfia, el índice de manufacturas desde los Estados Unidos a las 8:30 como un dato de relevancia. Aparecen algunas dudas, algunos comentarios, son más que bienvenidos que me acompañen. Estamos en una página que utilizo desde mis inicios, que se llama forexfactory.com. Es una suerte de página informativa donde no solamente nos informa el calendario económico con los datos previos y esperados, sino en el momento que se publican les diría que tiene
bastante incidencia de conocer rápidamente el dato que está por conocerse, así que unos minutos apenas o segundos en algunos casos, ni bien se conoció la noticia, tienen la posibilidad de entrar al sitio y recibirlo casi en tiempo real y es sin cargo. Vamos por último al viernes 18 de noviembre, donde conoceremos acá sí ventas minoristas, pero desde Reino Unido, y un poquito más tarde, sí, también nuevamente Christine Lagarde tendrá la oportunidad de dar un discurso cada vez que un mandatario de uno de los bancos centrales, sea de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo, tiene la posibilidad de estar ante un micrófono. Lógicamente puede brindar movimiento en los mercados, sobre todo en las monedas que representa, en este caso, el euro. Ya cerrando la semana, a las 10 a.m., horario del este, horario de Nueva York, conoceremos ventas, ¿sí?, de viviendas de segunda mano desde los Estados Unidos como dato de medio impacto, pero ante las carencias de otros datos de importancia, lógicamente suele sopesar un poco más en el mercado. Rodolfo, muy amable, muchas gracias. Nos comparta el enlace para el resto de los que están asistiendo. Y además de tener un calendario económico, hay una gran cantidad de información, hay foros, muchísima información histórica, así que es una página muy utilizada por nosotros, por los traders. Pero bien, esta es la parte un poco más interesante del mercado, así que los invito a acompañarme en el calendario económico, post calendario económico, los invito a acompañarme a los gráficos y observar un poquito qué es lo que está sucediendo y qué nos puede llegar a suceder de acá en adelante. Vamos a comenzar con el euro dólar, a pedido de Snyder, una persona que suele estar muchas veces con nosotros acompañándonos. Y fíjense que tenemos que empezar con la recuperación de un euro dólar que quebró un canal bajista. Nosotros lo que veníamos observando en el último tiempo, y estamos aquí en gráficos semanales, que poco a poco los máximos descendentes empezaron a tomar mayor velocidad y por último el euro dólar se estuvo moviendo dentro de un canal bajista que lo llevó a zona de mínimos cercanos a 0,9550. Lógicamente la fortaleza del dólar más que la debilidad del euro fue que lo llevó tan abajo. Sin embargo, fíjense lo que pasó la semana pasada, como anticipaba hoy, ¿no? Fue un dólar, fue el debilitado, lógicamente como reacción a el dato mejor al esperado en la inflación minorista de los Estados Unidos, que empezó a mantenerse y a decrecer. A mi entender no va a cambiar el horizonte de la Reserva Federal. Sin embargo, desde nuestro lado es importante concebir que el mercado comenzó a comprender que en principio las subas de tipos de interés en la Reserva Federal pueden ser no tan agresivas, y esto lógicamente impactó en el dólar en general en todos los mercados. ¿Qué pasó con el euro? Bueno, el euro quebró esa zona de la unidad que la teníamos como clave y que fue a tocar una importante zona de resistencia donde cerró la semana pasada muy cerca de 1.0360, 1.0350, desde donde retrocedió posiciones y hoy, luego de haber abierto la semana con una suerte de gap con la mayoría de los pares, de los majors y el resto de los pares, observamos en la zona de apertura. ¿Qué significa esto que está acá? Bueno, lo que significa es que cuando nosotros tenemos un canal y es, ¿cómo se llama?, quebrado, la altura del canal nos debería dar a nosotros, ¿sí?, el objetivo. Por lo tanto, luego de haber quebrado en la zona de 0.9830, estuvo muy cerquita de haber alcanzado ese objetivo en 1.0410, 1.045, acorde a la altura. Quebró, hizo el pullback y nos regaló un fuerte movimiento. ¿Qué esperamos en esta nueva semana? Bueno, esperamos una corrección. Debería corregir después de la gran cantidad de pips que hizo la semana pasada el eurodólar. Si uno utiliza los retrocesos de Fibonacci, que son bastante útiles cuando se desarrollan movimientos tendenciales, podríamos fijar zonas de corrección en el 23.6%, en 1.0210, y un poquito más bajo en la zona fuerte del 38% en 1.0120, 1.0115 como siguientes zonas de, lógicamente, retrocesos desde donde esperamos un posible movimiento en dirección alcista, pero obviamente para esto no tiene que ser superada la zona de máximos de la semana pasada. 1.0360 es el nivel clave. En caso de ser vulnerado al alza, vamos a observar una extensión del recorrido alcista
y en ese caso las siguientes zonas a considerar serán 1.0430 y un poquito más arriba, cerca de 1.0520 como siguientes niveles de detención. Luego hablar de un poquito del euro dólar, seguimos muy de cerca también al dólar yen. ¿Por qué? Porque el dólar yen, luego de haber confirmado niveles máximos por encima de 151.90, máximos de muchísimos años, creo que desde el año 1982 no alcanzaba este par niveles tan altos, observamos la debilidad del instrumento, más que nada debilidad del dólar y de algunas intervenciones del Banco de Japón, y empezamos a ver máximos descendentes, y fíjense que la semana pasada también se quebró cerca de 142.60 el nivel de mínimos ascendentes o el margen inferior de este canal que guiaba el movimiento en gráficos diarios, también en gráficos semanales. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que empezar a comprender que esta debilidad que claramente nos marca este par, lógicamente como debilidad del dólar, es el dólar que se evitó fuertemente la semana pasada, nos puede arrojar todavía un recorrido mucho más a la baja. La altura de este canal debería tener un objetivo cercano a 132.15, 132.20, por lo tanto, y antes de continuar, esperamos este famoso pullback, un pullback que, algo similar como hacíamos recién con el euro dólar, podemos fijarle las zonas de corrección a partir de Fibonacci. ¿Esto qué significa? Que tenemos primero en el 23.6%, 141.20, 141.10 la zona primaria de tensión, y en caso de continuar todavía puede extenderse hasta el 38.2 en 142.60, 80 que lo teníamos marcado de la semana pasada. Desde allí nosotros esperamos una suerte de lateralización y un nuevo movimiento a la baja. Entendemos que el par empieza a entrar en movimiento bajista y, como lo decíamos en gráficos mayores, tenemos un objetivo final cercano a 132.15, 132.20 con parada previa en 138.50 y en 135.15. Estos son gráficos semanales, por lo cual es un movimiento que podría extenderse lógicamente un par de semanas. Hablamos del euro, hablamos de la libra, vamos a meternos con el dólar australiano, que tendremos varios datos de relevancia, como citábamos recién esta semana, y un dólar australiano que, al igual que el resto de los pares, en este caso no de los majors, sino de los secundarios, ¿qué sucedió? Bueno, obviamente lo que estamos viendo aquí en gráficos mayores, fue ¿quién el que impactó la semana pasada? Bueno, fue el dólar americano que se debilitó, y fíjense hasta dónde llegó el dólar australiano. Tuvimos una fuerte semana alcista, abandonó la zona de 0.6250, 0.6350 que teníamos marcada la semana pasada, quebró, y fíjense contra qué zona se encontró, con la de los máximos descendentes o la línea directriz. Claramente en este momento en 0.6690, 0.67 es una muy fuerte zona de resistencia, la tenemos claramente marcada, y en principio deberíamos detener el movimiento alcista, empezar a lateralizar y volver a regalarnos un movimiento a la baja. Aquellos que siguen los patrones chartistas, fíjense que nos anticipó el cambio de tendencia, un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido, muy claro, muy preciso, y con varios intentos fallidos de continuar a la baja. Al no poder continuar a la baja, quebró la zona de cuello y nos regaló la extensión del movimiento, más allá que se encuentre fundamentado desde el punto de vista, lógicamente, de noticias, como la debilidad del dólar la semana pasada, que fue, sin lugar a duda, la noticia que prevaleció en los mercados e impactó luego de conocerse la inflación minorista. Vamos a ver qué está pasando con el oro. Bueno, el oro, lógicamente, todo lo que no puede caer tiende a subir, y como veíamos y lo venimos manifestando, teníamos un doble techo de información por debajo de 1680, formó un triple intento fallido en 1620, no lo pudo quebrar, y a partir de allí, la semana pasada, nos regaló un doble suelo, quebró la zona de 1723, se está acercando a 1770, el primer objetivo, y el siguiente nivel que tenemos en el oro, que deberíamos observar en el corto plazo, donde lógicamente
se termina de conformar el objetivo de este doble suelo en gráficos semanales en 1800. Sí, esa es la zona que debería tocar el oro, desde donde esperamos un retroceso. Tenemos todavía aproximadamente unos $30 hacia arriba, está cotizando en la zona de máximos en estos momentos, pero como les decía y les dejé marcado aquí, tuvo un primer intento, un segundo intento con un doble suelo con objetivo 1723, claramente la psicología de masas y claramente también los intentos fallidos nos marcan que cuando el mercado no puede con una zona, nos regala un movimiento en sentido contrario. Fueron varios intentos fallidos, no pudo con 1620 y lógicamente los datos de la semana pasada que debilitaron el dólar fortalecieron en este caso al oro que cotiza en dólares y lo llevaron a cotizar a niveles cercanos a los actuales 1772. Si quiebra los máximos, todavía tenemos un trayecto que es posiblemente lo logre en los próximos días y vaya a visitar la zona de 1802, 1803 como siguiente nivel desde donde esperamos un retroceso. Seguimos con algunos comentarios, algunas preguntas. Acá Fanel me consulta si podemos ver un poquito del Bitcoin. Bien, antes del Bitcoin vamos a meternos un poquito en los índices, los cuales lógicamente también recuperaron posiciones la semana pasada y lo teníamos marcado. Fíjense que en gráficos mayores el US 100 o el Nasdaq, importante índice americano, que marcó máximos históricos post pandemia y de a poco empezó a ceder posiciones, claramente empezó a retroceder y fíjense que dentro de un escenario bajista que todavía sigue vigente, la semana pasada nos regaló un fuerte impulso al alza y teníamos ya marcado un hombro, una cabeza y un hombro invertido, donde en estos momentos está cotizando en una suerte de neckline, porque lo quebró, debería estar haciendo el pullback, ese movimiento de confirmación, y desde la zona actual nos debería regalar aún un nuevo impulso al alza. En este día donde los índices están tomando aire, ¿sí?, un poco explicado por esta suerte de pullback, 1680 es el nivel clave. Mientras que no venza 1680, 1660, recordemos que cuando hablamos de mercados no hablamos de una zona, un precio fijo, sino niveles. Desde aquí deberíamos ver un nuevo impulso alcista y más que a 12.200 podría ir a visitar 12.470, 12.500, donde en estos momentos pasa la línea directriz de máximos descendentes. ¿Cuál es mi opinión todavía en el largo plazo? Y que lógicamente estamos en un contexto recesivo, todavía podemos tener una desaceleración mayor, más allá de lo que sucedió la semana pasada con una suerte de desaceleración de la suba de la inflación minorista. Entendemos que la Reserva Federal seguirá con su política de endurecimiento, también seguirá con la suba de tipos de interés y lógicamente todo tipo de suba en lo que son las bolsas y los índices, a nuestro entender, son buenos momentos para posicionarnos a la baja en el largo plazo. Entendemos que todavía se puede profundizar mucho más el escenario bajista. Sin embargo, en gráficos diarios, este hombro, cabeza, hombro invertido nos regala un posible movimiento hasta la zona de los 12.500. Hoy estaría produciéndose el pullback, posiblemente en los siguientes días veamos una recuperación de los índices, en este caso del Nasdaq. La zona clave, los 11.680 puntos básicos. Nos consultan también sobre las criptos. Bueno, no podemos dejarlas de lado y fíjense que el Bitcoin es en principio el que nos va guiando el movimiento del resto de las monedas. Somos aquellas personas que entendemos o somos partidarios que todo lo que es la tecnología blockchain vino para quedarse. Sin embargo, sabemos que hay gran cantidad de criptos que van a desaparecer, creo que una gran mayoría, y algunas también nuevas van a volver a aparecer. En este doble intento fallido, un doble techo muy brusco con la lógica volatilidad que tiene un activo nuevo que todavía carece del marco regulatorio necesario para tener movimientos un poco más suaves, quebró, cayó y venía regalándonos una suerte de lateralización que desconocíamos qué tipo de patrón se podía formar. Nuestra zona clave era 17.700,
la quebró la semana pasada, y más allá de que en estos momentos cotiza cerca del cierre de la semana pasada, fíjense que por aquí abajo tenemos nuestros objetivos. Esta suerte de movimiento bajista, esto que podría tratarse en principio de una suerte de triángulo simétrico, de triángulo descendente, no es muy claro, pero sí sabemos que no es un patrón de cambio sino de continuación, nos indica que todavía le queda un largo trecho hacia la baja que desde hace rato decíamos que podría ser el nivel de $10.000, podría serlo, si ahora tomamos la altura de este triángulo, también nos acompaña hasta 8.300, si nosotros lo tomamos como el objetivo de este doble techo que se había conformado y nos había empezado a mostrar probabilidades bajistas, fíjense que lo tenemos claramente aquí formado, todavía también le queda y muy cerca de los $8.300. Creo que la probabilidad de continuación de la tendencia bajista está firme, más allá de que en estos momentos se ha aquietado el recorrido. Lo cierto, en gráficos semanales el instrumento está con clarísima tendencia bajista, no hay ningún patrón que nos marque el cambio y todavía nos ponemos a favor de una nueva caída que deberá tener primero una zona de parada cerca de los $13.600, pero los 10.000 y por qué no los 8.300 puede ser el objetivo a alcanzarse en las próximas semanas. Vuelvo a las dudas y preguntas, vuelvo a la presentación y quedo atento a cualquier tipo de comentario. Les comparto también, en caso que nos quieran contactar, nuestros datos. www.molefx.com es nuestra página, tienen la opción de academia, la cual hemos subido y seleccionado una gran cantidad de videos, de webinarios con herramientas bajo determinados temas para que puedan volver a verlos, para formarse, para capacitarse. Aquellos que quieran ver la totalidad de los temas que subimos y lógicamente hemos brindado en los últimos webinarios, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube en Molefx. También nos pueden escribir un correo a info@molefx.com y lógicamente les comparto los datos de nuestras redes en caso de que nos quieran contactar. Les dejo un fuerte abrazo, les deseo una excelente semana de trading y nos estamos encontrando mañana martes, miércoles, jueves y viernes. Así es, todos los días, el mismo horario y aquí por el mismo canal. Un fuerte abrazo y ante cualquier duda les comparto y les compartí mis datos de contacto. Muchas gracias.